fíjense que Beatriz Greco habla de que nosotros tenemos tres cuestiones que enrarecen estos climas, afectan estos climas institucionales. Que primero es la violencia. La violencia que se genera dentro de la escuela. Y también la escuela es una caja de resonancia de lo que sucede en la sociedad. Pero nosotros también tenemos que atacar este tema de la violencia. De la violencia desde la primera infancia, desde ese chiquito que comienza en la escuela. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ir en este paradigma humanista, hacia un paradigma humanista. Fíjense que nosotros con esto de los cambios de paradigma, una persona que yo, por ejemplo, que hemos transitado ya mucho tiempo en la docencia, nunca terminamos de cerrar e ir a un paradigma, ¿vieron? Y yo no quiero decir que uno u otro esté mal, pero nunca nos decidimos. Entonces vamos del conductismo al constructivismo. Esto memoriza un poquito, vamos para el conductismo. De lo normativo a lo estratégico. Pero si nos aprieta el zapato, norma de vuelta. Y en esto de la convivencia también vamos de lo punitivo, expulsión, sanción, reducción de jornada, vamos al humanista, que es preventivo y propositivo. Pero por ahí nos aprieta el zapato y está ese chiquito que no sabemos qué hacer. Entonces, esto del paradigma humanista, propositivo y preventivo, que yo debo enseñar valores para después exigirlos. ¿Sí? No se puede. Y ojo, no le quieres enseñar valores a un chiquito que se le están siendo vulnerados sus derechos. También hay que tener cuidado en ese sentido. Entonces, cuando vos enseñás valores, después los exigís. ¿Y cómo podés enseñar valores? Desde la primera infancia. Un chico de 5 años, advierte que cuando le dice un sobrenombre al compañero y el otro devuelve, saben ellos, lo deducen, que eso termina las piñas. Saben. Entonces, fíjense también esto de las situaciones hipotéticas que vos podés poner a un chiquito de 4 o 5 años. ¿Qué sentís vos si ves una persona tirada y te ayudás? ¿Qué sentís vos si ves una persona tirada y te haces el tonto? ¿Sentís lo mismo? No, podés engañar a cualquiera, pero menos a vos. Esto es lo que hay que comenzar a trabajar desde muy pequeño. El tema de los valores, que decía, del pensamiento, de cómo pensamos, enseñar a pensar. Esto es educación emocional, mejorar las habilidades emocionales. ¿Para qué? Para sentirme mejor yo, mejorar esas habilidades emocionales para tener una autoestima alta, para que ese chico tenga las defensas para cuando es interpelado por sus padres, que en alguna etapa de la vida, sobre todo en la adolescencia, los adolescentes son muy crueles entre ellos. Entonces, la mejor autoestima que uno pueda formar en esa criatura es lo que lo va a proteger más adelante. Todas estas cuestiones son las que nos interpelan de acuerdo a lo que estamos hablando sobre la violencia. Y podríamos seguir y seguir y seguir. Pero después otra cuestión que habla Beatriz Greco, dije violencia, la otra cuestión en la que fracasamos nosotros en las escuelas es en la comunicación. La comunicación entre los pares, la comunicación hacia nuestros alumnos y la comunicación con los padres y docentes. Y esto hace que seamos también, a veces tenemos que tener cuidado cómo nosotros advertimos esta comunicación y cómo soltamos esto, ¿no? Por ahora, fíjense, acá me voy, esta sección se llama Ganando Amigas, porque yo digo siempre que en las escuelas está bueno que haya más personal femenino. ¿Por qué? Porque son más multitarea, nosotros somos un poquito más básicos, digamos, pero bueno, después de esa ponderación, en esto de la comunicación a veces se complica. Se complica, ¿saben por qué? Se complica porque el tema de que la mujer necesita ser adivinada. Adivinada, sí. Usted sabe que es así. Un ejemplo casero le voy a dar. Imagínense una situación, vos vas por la peatonal o el centro
con tu pareja, y entonces, viste, el varón va así como ahí. Y entonces, ¿hacia dónde se dirige la mujer? Vidriera. ¿Qué vidriera? Zapato. Bueno, mi ejemplo, mi estudio científico está hecho con zapatería. Entonces en la zapatería, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? La mujer, esto es textual, dice, ay, pero mirá qué linda cartera. Entonces el hombre dice, sí, está buena, che, vamos. Y seguí. Y entonces llegás a tu casa y te llueve la milanesa así, che, ¿qué te pasa? ¿Estás enojada? ¿Por qué estás enojada? No me compraste la cartera. Es que no me la pediste. Pretendemos, y nosotros somos básicos y así. Y fíjense, en las instituciones escolares es muy difícil adivinar a 20, 30, 40 personas. ¿Por qué? Porque a veces decimos, lo contó lo que hice y nadie dice nada. Me mando una y vienen todas a mí. Y esto también hace de cómo nosotros nos comunicamos. Y a veces debemos ser generosos en esto de la comunicación, porque ahí es donde se complica la convivencia. Y en esto nosotros también tenemos que habilitar al diálogo. Y fíjense, a veces como directivo uno es muy ingrato. ¿Por qué? Porque tiene que recibir ese padre tan enojado para que descargue ese acoplado de toda la queja, pero es un sinsabor que uno tiene que saber asimilarlo. ¿Por qué? Porque no puede ir a la confrontación. ¿Por qué? Porque uno está formando. Y esto es lo que a veces nosotros se nos complica. Yo cuento siempre que como supervisor en una escuela de céntrica fue una mamá un día a quejarse. Y entonces habla con la secretaria y le dice, ya quiero hablar con la directora. Y entonces entra la secretaria y dice, ahí está fulana, está que arde. Y dice, ¿está fulana, está que arde? Y dice, quiere hablar con vos ya. No, con todos los papeles que tenga de supervisora, acá me tiene, va papeles, dice que venga mañana. Y sale la secretaria y dice, ay mamá, la directora no la va a atender. ¿Viste? Y la señora, bueno, ya entró medio que en cólera y se va a hablar con el supervisor, que nuestra dirección departamental está a 2 cuadras de esa escuela. Me fue a buscar a mí, tampoco estaba. Y entonces nosotros ahí en mi ciudad, donde yo trabajo, la departamental de escuela funciona donde funcionan los juzgados. Y entonces agarró, como ya estaba ahí, subió para arriba, fue al juzgado de menores y la secretaria del juzgado de menores la atendió y dice, ay señora, qué barbaridad, qué le anda pasando, tome asiento, un cafecito y todo. Descargó el acoplado, nada que ver, porque nadie le solucionó nada ahí. Y bueno, y salió tan empoderada de esa atención que le habían hecho en el juzgado que fue y nos denunció a la radio también. ¿Y eso dónde se descomprimía? En la escuela. Fíjense, a veces se hacen bola de nieve por la falta de comunicación, por la apertura a no comunicar y no dejar ser comunicado. Y esto es bastante interesante. Por eso nosotros tenemos que empatizar. Y acá, fíjense, antes, disculpen, y en esto de la empatía también tiene que ver un poco cómo nos llevamos con el otro. Y el otro factor de esto de los climas institucionales es la soledad en la tarea. Cerrás la puerta de tu aula, solita mi alma ahí, para decidir, con angustia de que este chico aprende, que este no se queda quieto, que este... Todas esas cosas. Entonces eso, a veces si vos no lo podés manifestar, tiene que ver con la comunicación. Si vos no le podés decir, cualquiera de nosotros, cuando se siente mal, el contarle al otro algo, ya medio que te alivia. Ojo, no te busques uno medio mala onda, porque si no, pero vos sabés a quién tenés que contar las cosas. Y esto hace esto, ¿no? Entonces, esto de los climas institucionales daría para mucho más. El tema de la violencia escolar, el tema de la comunicación y la soledad en la tarea. Todos están entrelazados en esto. Y en esto nosotros tenemos que establecer estrategias emocionales, todas. Y podríamos empezar por la empatía. Y para eso yo tengo un ejemplo que nosotros sacamos muchos ejemplos de las publicidades, porque las publicidades saben mucho más que nosotros de psicología. Y
es un ejemplo claro de lo que yo les quiero presentar. Fíjense. Bueno, por fin te conocemos. Sí, tenía muchas ganas de venir. Contó Laura que estás con la guitarrita todo el día. ¿Es así? Sí, toco tango. ¿Tango? Canta, abuela. Yo bailo. ¿Sos tango? Tango fusión, con rock. Con rock, bastante bueno. Tratamos de hacer algo que abarque un poco más a todo el mundo. Creo que por fin alguien superó el proceso de mi abuela. Lo hice yo. Te felicito. Bueno. Y aparte de todo esto que contaste, ¿tenés alguna inquietud útil? Estudia medicina, como vos, pa. Pero sí, Hannah. A todos nos puede gustar lo mismo, como H2O, porque tiene ricos sabores, es muy justo para las comidas y es naturalmente vegano. H2O, perfecta para las comidas. No vendo H2O, pero no daba a cortarla porque esto, fíjense, ponerse en el lugar del otro y buscar puntos comunes. ¿Para qué? Para estratégicamente ganar la atención del otro y la apertura del otro. Esto de que, a ver, ¿qué tenés para decirme? Y esto es interesantísimo desde ese punto de vista. ¿Por qué? Porque en esto nosotros tenemos mucho que ver, ¿no? De cómo nosotros establecemos estas cuestiones de lo que decimos y lo que hacemos. Seguimos viaje un poquito con esto. El aprendizaje, esto es como una estadística, el aprendizaje social emocional, un análisis de estudio realizado a más de 270.000 estudiantes demostró que los programas producen una reducción sustancial en comportamientos antisociales, un aumento en la cooperación y un gusto por ir a la escuela, y un impulso del 11% en las calificaciones académicas. Esto establecido la educación emocional dentro de la escuela para contener a estos chicos. Son todos los beneficios, no es la panacea, pero nosotros apostamos a que la educación emocional se dé los primeros grados en una forma transversal. Cuando hablamos de transversalidad, nosotros los docentes también inventamos algunas palabras que a veces son medias tramposas, porque dicen, este contenido es transversal. Bueno, que se haga cargo aquí. Esa transversalidad tiene que ser con compromiso. El compromiso de todos. Cuando nosotros establecemos un proyecto, un programa, lo tenemos que hacer entre todos. Esto de empatizar entre todos, esta cuestión del compromiso para poder enseñar. Y acá, fíjense, tengo otra cosa para mostrarles para que empecemos a evaluar. Niñita de 1 año. Prueba con el dedo. Sí, anda el dedo. Para mi hija de 1 año una revista es una iPad que no funciona. Esto va a permanecer por toda su vida. Steve Jobs ha programado parte de su sistema operativo. Esto también cuando yo les decía al comienzo que ya no podemos enseñar como nos han enseñado a nosotros, tiene que ver un poco con esto, ¿no? De que esta criatura de 1 año aprende sola, sin que nadie le explique, a través de la prueba ensayo y error, ensayo y error, ensayo y error. Nosotros a veces esto, como hemos sido formados, esto del ensayo y error y sobre todo el error nos tiene medio que prisioneros en un formato que no nos permite salir. Si yo pregunto en esta sala, por favor, ¿quién me da una definición de educación? Bueno, nadie se atreve a decirlo así,
inmediatamente. ¿Por qué? Porque por este temor a ser dicho, dijiste mal una cosa, esto no estoy de acuerdo. Y esto nosotros los chicos lo tenemos que habilitar. Si bien, fíjense, si bien Méliès también habilita, dice que en el siglo XX se premió al que contestaba rápido, 2 por 2, 4, ese muy bien querido. Y el otro que estaba haciendo un proceso para establecer que 2 por 2 eran 4 y había una producción mental mucho más profunda, era dejado de lado. Y esto también tiene que ver a veces cuando condenamos directamente el error y habilitamos y hacemos mucha preponderancia y habilitamos la efectividad inmediata. Y esto es lo que nosotros a veces tenemos que evitar. Fíjense, a ver, ¿qué pasa esto? Cuando nacemos, la curiosidad y la creatividad están pum para arriba. Y cuando nos van diciendo que esto está mal, esto está mal, esto está mal, esto está mal, vos, esa creatividad, esa curiosidad va bajando y va aumentando el miedo a equivocarte. Yo siempre cuando quería descansar de mi trabajo como vicedirector, iba al nivel inicial porque ahí vos encontrás las respuestas más pum, ¿viste? Y entonces un día, 17 de agosto, toda clase alusiva a San Martín. Entonces había uno que era bastante pícaro y estaba ya. Habían terminado y los otros estaban pintando, pero su producción era simplemente una montaña así grandota. Y los otros estaban con San Martín, los mulistas, la nieve, che. Y entonces le digo, ¿ya terminaste? Sí, me dice, muy seguro de sí. Y yo para interpelarlo le digo, ¿y San Martín? Atrás de la cordillera. Eso es creatividad. Y si yo me enojo porque no había hecho a San Martín, estoy cercenando esto. ¿Por qué? Porque el chico va a la escuela a que yo le enseñe a pensar, no a que piense como yo quiero. Y esto es vital. ¿Por qué? Porque los chicos de hoy día necesitan de esto. Y fíjense, ahora ya para practicar esto, yo lo voy a molestar un poquito. Pero les voy a pedir que se pongan de pie, por favor, y busquen un compañero. Tiene que ser A y B. A y B. Muy bien. A y B. Muy bien. Entonces, A y B se va. Fíjense, esto. Después les explico esto de pararse y todo esto. Fíjense, vamos a hacer lo siguiente. Se van a poner, esto va a ser como un duelo emocional. Se van a poner espalda con espalda y van a elegir un número del 1 al 5. Y lo van a poner así en el pecho, el número que ustedes elijan, del 1 al 5. Y entonces, cuando yo cuente 3, se dan vuelta, multiplican, el que multiplica primero, gana. Entonces, elegimos número, a ver, elegimos número, 1, 2, 3, ya. Vamos de vuelta. Elegimos número. Entonces, 1, 2, 3, ya. Y ahora, si hubo empate, desempate. Elegimos número. 1, 2, 3, ya. Tomen asiento. Acá, esto es lo que yo les quería explicar, de que cuando Méliès, esto es lo que yo les... Bueno, viste que eso, vos a veces no te animás a mover los chicos porque después no los podés controlar. Entonces, esto es lo que yo quería explicar
acá es lo que criticaba Méliès de premiar a la inmediatez. Y fíjense que los que querían hacer esto de inmediatamente... A mí me encanta este juego por las poses, ¿viste? Y a todo esto de que vos tenés que hacerlo rápido, fíjense cómo esto que es un juego, cómo se sienten ustedes. Se sienten desesperados. Y es, ojo, que era una 2×2, ¿verdad? No era la raíz cuadrada de 400, qué sé yo cuánto, 444. Fíjense cómo se siente la criatura que vos le decís, a ver, 2×2, y tiene que contestar inmediatamente. Se siente así también. Y el otro que tiene que desarrollar, te lo olvidaste ya, ¿viste? Porque nosotros somos bastante ansiosos, queremos la efectividad ya. Esto sucede. Y nosotros lo hicimos en forma de juego. Imagínense el chico, la angustia que le da si no lo puede resolver inmediatamente. ¿Por qué? Porque no se puede ni siquiera reír, porque está el maestro mirándolo, a ver, ¿no? Por noche. Entonces, esas cosas nosotros las que tenemos que dejar cristalinamente, y ahí juega un poco la paciencia y los procesos mentales de cada uno de los chicos, no son distintos. Y fíjense, premiamos esto de la inmediatez. Méliès usa un término que es bastante así chocante, dice la virilidad intelectual. Premiamos esto de la inmediatez y no habilitamos al razonamiento. Y también Méliès nos dice que nosotros tenemos que empezar a controlar la pulsión del chico, a ver, esperar. Porque eso es interesante, porque después lo va a necesitar. Nosotros, el chico necesita, y ahí estás poniendo límites. Hagamos esto, o yo quiero esto. En la casa, nene, lo pedís, lo tenés, lo pedís, lo tenés. Y a veces el chico necesita esperar para formar carácter, para esto de la necesidad de frustración, para que después le sirva. Esto es interesante y lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, fíjense, yo no voy a hablar de neurociencia porque no es mi especialidad, pero la neurociencia, y por eso estamos acá, ha traído un aporte fenomenal a la educación. ¿Por qué? Porque ahora sabemos cómo funciona el cerebro. Y bueno, así yo no voy a dar ninguna definición que no me corresponde, pero unas cuestiones, bueno, el cerebro lo que nos sirve para esto, para sobrevivir. Y fíjense que a veces nuestros alumnos, sobre todo los de nivel medio, hacen las cosas para sobrevivir al sistema, simplemente para sobrevivir ese sistema. ¿Cómo es esto? Comienzan, por ejemplo, mañana prueba, estudian a la noche, completan el formulario a la mañana, comienzan a olvidar a la tarde. ¿Por qué lo hacen? Porque tienen que sobrevivir a ese sistema. Nosotros todos, hasta instintivamente, queremos sobrevivir al sistema. Cuando uno entra a una sala, así, a una charla, la última fila que se completa es la primera. ¿Por qué? Porque hasta si se quiere vos instintivamente, no te pones en la primer lugar porque no vaya a ser que el pelado muerda o me hagan hacer algo que a mí no me gusta y todas estas cosas. Esto, hasta si se quiere instintivamente, hace que el cerebro te ayude a esto. Entonces, y siempre va a estar a la defensiva. ¿Por qué? Porque también tiene esa característica. Y otra de las características que yo voy a decir a muy grandes rasgos es el tema de que es muy fiaca. Disculpen el término académico, pero es muy fiaca. No le gusta gastar energía y siempre le cuesta salir de esa zona de confort. Y esto también es enseñable desde el punto de vista de la voluntad de que vos puedas tener. Entonces, fíjense, esto es un aprendizaje significativo. Cuando ese cableado neuronal deja de dar vueltas automáticamente al responder y se entrelazan las neuronas para establecer un aprendizaje. Ese aprendizaje es significativo cuando se produce esto y cuando el cerebro se
emocionó? Esto. Y yo, hablando de esta significatividad, que cuando yo les conté esto de la evaluación del chico, que no es casi nada significativo, yo citando a Ausubel, Vygotsky, Brunner, fui lejos, digo, el aprendizaje significativo es enseñar a ser. El andamiaje es el afecto. El desarrollo próximo es el otro. Esto la escuela lo debe enseñar. La UNESCO dice que para el siglo XXI la escuela debe enseñar a conocer, cosa que se hacía siempre, a ser persona y a vivir juntos. Esto de ser persona a mí me tiene hasta, si se quiere, obsesionado. Yo ahora me siento fantástico porque estoy haciendo lo que me gusta y encima ustedes me están prestando atención. Y cuando me prestan atención yo me siento muy bien. Eso es lo que necesita el chico para ser tenido en cuenta. Yo soy tenido en cuenta. Todos necesitamos eso. Y a veces decimos en el aula, presten atención, presten atención. Cualquier día se va a parar alguno y va a decir, no te voy a prestar lo que vos no me devolvés, hermano. Es el adulto también el que debe brindar esa atención para después obtener esa reciprocidad. Perdón. Y entonces tenemos esta cadena, ¿no? Y acá, fíjense, podemos adherir o no a esta teoría para esto de la evolución del cerebro, viene fantástico. Siempre el hombre luchó por poder. Acá el que tenía el poder era el que tenía más fuerza. En la Edad Media el que tenía el poder era el dueño de la tierra. Si nacías hijo de rey estabas salvado. Si nacías hijo de esclavo, al horno. No tenías posibilidad de ascenso o de cambio. En estas dos etapas, la industrial y la agrícola, el que tiene el poder es el dueño del capital. En esta etapa donde van a ingresar nuestros chicos con estas características, el que va a tener el poder es el que tenga el conocimiento. Y esto se democratiza muchísimo. ¿Por qué? Porque está a merced de todo. Y para eso nosotros tenemos que preparar a nuestros chicos para construir conocimiento. No ya la escuela brindar ese conocimiento, lo tomás, lo dejás porque el chico me va a decir, quédate con tu conocimiento, yo tengo otras cosas más interesantes que hacer. Sino que juntos construir ese conocimiento. Antes la base de la pirámide era el docente, hoy la base de la pirámide es el alumno que va a construir conocimiento en la escuela. Pero ¿qué pasa? Nos encontramos con un chico que para todo lo que a veces nos complica, nos encontramos con un chico que le llamamos el síndrome del pensamiento acelerado. Y estas son algunas características de estos chicos. Primera característica, esto del exceso de información. Entonces, un chico de 10 años hoy tiene la misma información que una persona de 70 hace 50 años atrás. Un chico de 12 años hoy tiene la misma información que tenía el presidente de Estados Unidos cuando decidió mandar el cohete a la Luna. Información, no conocimiento. Y ahí viene la disyuntiva. Fíjense, ¿cómo es esto? La información, lo empírico y todo esto, ¿cómo lo establecemos? Con un ejemplo les voy a dar, medio irrisorio, pero es valedero. Por ejemplo, ando con una puntadita acá yo en la sien. ¿Bien? Ando preocupado un día, dos, y entonces ¿qué hago? Googleo. Puntadita en la sien. Y entonces, del millón de definiciones que tenés, vos elegís cuál es la peor. No andes diciendo cosas chicas. Entonces decís posible ACV. Y marchás para el médico y el médico te dice, Carlito, no tenés nada. El 80% de las personas que van con un diagnóstico googleado al médico lleva un diagnóstico equivocado. Y el médico me dice, Carlito, no tenés nada. ¿Qué pasa? El médico tiene conocimiento. Yo tengo una información que es equivocada. Ojo con eso. No todo. Y esto es lo que el chico tiene que aprender a discernir. Que no toda esa información es conocimiento. No todo eso trae un aporte para esto de sobrevivir.
Otra característica, por supuesto, el exceso de pantalla, que ahí estamos interpelados todos. ¿Por qué? Porque todavía no hemos aprendido a nosotros a dominar esta pantalla. Fíjense que esto también, la experiencia se nos ha sido quitada. Por ejemplo, las personas de mi edad, antes la experiencia para enseñar era un bien vital. Una mamá el otro día me pregunta, señor, ¿y usted a qué edad considera que mi hijo puede utilizar el celular? Y le digo, mire señora, yo empecé a los 40. Ya. Yo no tuve esa experiencia, no tuvimos esa experiencia para estos nativos digitales. Y entonces esto hace a que aprendamos juntos. Y vamos medio que perdiendo por golear porque todavía nosotros no podemos dominar esto. Dice Facundo Manes que en el siglo XXI nosotros tenemos que administrar el tiempo y las emociones. Y mucho de nuestro tiempo lo perdemos frente a la pantalla. Y esto también produce una rumiación mental impresionante y un desgaste mental impresionante. ¿Por qué? Porque estamos pendientes de esto. Y también por esto de las rumiaciones, la más clásica es cuando te clavan el visto y no te contestan. Entonces ahí empieza un poco a cómo se establece esto. Todas estas cuestiones, el chico también tenemos que enseñarle. Y acá lo más sustancial es que el razonamiento. Yo para leer de una pantalla no puedo, lo bajo, lo subrayo, lo memorizo, lo profundizo. El chico navega, surfea, se linkea. Entonces uno no linkeas porque te entras en pánico de no poder volver, porque perdés el hilo. Entonces fíjense, mi razonamiento es vertical, el razonamiento del chico es horizontal, difícilmente se choque. Cuando mi hijo me ayuda a hacer los power, le digo, a ver Luquita, ¿cómo hiciste? A ver, no explicar. Y él no te va a explicar porque nadie le enseñó explicándole. Entonces esto, fíjense, de vuelta aparece esto, la prueba de ensayo y error. Y por supuesto, la otra característica es la obsesión por el consumo, que también somos interpelados nosotros, los adultos, en esto. A veces con esto lo hablamos muy potentemente con los padres. ¿Por qué? Porque lo que nosotros somos como adultos no les permite escuchar a los chicos lo que les decimos. Lo que nosotros somos no les permite escuchar a lo que les decimos. Por ejemplo, si yo le digo a mis alumnos, Ulises, estudien, a mí se me nota si no estudio. Ulises, lean, a mí se me renota si no leen. Ulises, hay que llegar temprano, y yo llego a la hora que me encanta. Ulises, no usen el celular. Esas cosas, el chico, lo que nosotros somos no les permite escuchar lo que les decimos. Y esto es muy potente en esto de cómo nosotros queremos enseñar. Primero, los chicos, vuelvo a insistir, aprenden por lo que ven. Segundo, por lo que le dicen sus pares. Y por último, lo que le dice el adulto. Entonces, esta de la obsesión por el consumo, somos interpelados y ahí aparece la inmediatez. ¿Por qué? Porque en estas generaciones el adulto tiene temor a perder el cariño del chico. ¿Sabes esto? Entonces, por temor a perder el cariño de ese chico, toma, no vaya a ser que... Y después formas unos pequeños extorsionadores porque el Ulises dice, si no me compras esto no te quiero más hacer. Y esto, fíjense, y ahí está el control de la función. El chico necesita esperar, necesita no tener toda la merced. Todas estas cuestiones tienen que ver con esto. Y a veces nosotros generamos este aceleramiento. Y yo para esto siempre cuento un ejemplo. Por ejemplo, para festejarle el cumpleaños de 5 años a un chiquito, ¿qué hacemos? ¿Qué se hace? ¿Qué se estila hoy día? ¿Qué se estila? La fiestita y el inflable. Sí, el inflable, pelotero. Muy bien, pelotero, mirá. Y entonces, en esa fiestita nos falta, bueno, tu hijo es invitado de 5 a 8 de la noche a festejar el cumpleaños. Vas a festejar más o menos la misma cantidad de cumpleaños como compañeritos tengan en el jardín. Entonces, vos le comprás el regalito de apuro a tu hijo que tiene que ir a ese cumpleañito, lo vestís hermoso y lo llevas al cumple, ¿no? Llega el chiquito al cumple, el agasajado está esperando muy interesadamente en la puerta a ver qué le trae el regalo a su compañerito, se saca la zapatilla del invitado y va y empieza algo simplemente motriz. Música alta, entonces no podés hablar, sino que empieza esto, ¿no?
Después, a mitad del cumple, se los invita a cortar la torta. Los gurises no quieren cortar la torta, siguen ahí, entonces hay que bajar la música. Y si no da la estrategia de bajar la música, desinflan el pelotero a ver si así podemos sacar esa bendita foto. Y entonces agarran y están ansiosos ahí porque esa vela no se apaga nunca. Y bueno, manotean un pedazo de torta, 2 chisitos, vuelcan el jugo y siguen. El papá está chocho y está bien a que así sea. Yo no estoy criticando esta acción. Está bien que así sea, ¿por qué? Porque le está cumpliendo el sueño de su hijo de festejar el cumpleaños, está bueno. Si fueron invitados los abuelos no están tan chochos, porque ven gurises volar y ellos medio que no están acostumbrados. Y entonces ya te amenazan y para el otro año te dicen, para el otro año no me traes más acá. ¿Por qué? Porque esto... Y entonces finalizan esas 3 horas de exacerbación simplemente motriz. Vos vas a buscar a tu chiquito que lo había dejado de punta en blanco y está choqueado, colorado, y lo único dialógico que existe es ¿dónde dejaste la zapatilla? Si ese chico estuvo esa exacerbación, después pobre señor si lo quiere tener quietito en el aula. No. ¿Por qué? Porque esto también tiene que ver cómo... Y por eso aparecen estos métodos de que nosotros tenemos que hacer al chico, hasta si se quiere, establecer momentos de paz, de encontrarse con ellos mismos, de relajación, de respiración, de conocerse a ellos mismos. ¿Para qué? Para volver a tierra. ¿Por qué? Porque si no están simplemente exacerbados. Esto es muy potente desde ese punto de vista. Y fíjense, ahora empieza otra evaluación para ustedes. Y este señor, fíjense, y esto está bueno en las actividades, yo les dije que el cerebro era fiaca, ¿viste? Entonces cuando vos explicás una actividad que le decís a tus alumnos, o yo les digo ahora a ustedes que se van a tener que parar y sentar, el 90% pensará, pelado, seguí hablando, que vamos bien así. ¿Por qué? Porque eso, y después cuando vos te mueves, ya eso pasa. Y bueno, esto, a ver, intento que sea así, porque yo tengo que evaluar mi auditorio. Entonces, si ustedes ven un adjetivo que se ven representados, se paran para que este señor le saque la foto. Si no se sienten representados, no están obligados a pararse. A ver cómo nos va. A ver qué evaluación hacemos a eso. A ver. Vamos a tener que trabajar la paciencia en esta sala. Es lo que más hay. Bueno, esto simplemente uno puede, con un adjetivo o cuestiones positivas, uno puede evaluar cómo se siente el otro. ¿Se entiende? Y esto hacemos así. Ahora, de esto que es lo básico de la educación emocional, el 90% de nuestro autodiálogo lo tenemos con nosotros mismos, dije hoy. Y ese pensamiento establece creencias. Y de acuerdo a las creencias que nosotros tengamos, así actuamos. Y fíjense, hay creencias que son de pensamiento mágico, que por ejemplo, se creen cosas que, hasta por cábala, por mística, todo esto, que no tiene ninguna explicación científica. Y establece una creencia que queda muy arraigada. Hay gente que no hace tal o cual cosa porque no se dice, pero no hay ninguna explicación científica a esto. Bueno, entonces esas son creencias generales con pensamientos mágicos. Pero yo no voy a desarrollar todo esto, sino que cómo se forman esas creencias para nuestros alumnos, de acuerdo a la crianza. ¿Cómo hemos sido criados? Si yo he sido criado habilitado o no, o con miedo, lo que les decía hoy. Entonces, dale que vos podés. Dale esto. La palabra construye realidades.
Las palabras construyen realidades. Si nosotros, como docentes, como padres, no tenemos que bendecir con la palabra. Yo no me permito hablarle mal, no puedo permitirme hablarle mal al chico. ¿Por qué? Porque él no sabe de metáforas, lo toma literalmente. Por ejemplo, un chico de 5 a 10 años roba, pero no con un afán delictivo. Roba y tiene la precaución de dejarse descubrir. Roba para hacer, para tener al adulto descargando, ¿no? Es un llamado de atención. Fíjate, en esa conducta, si vos le decís, sos un ladrón, ¿cómo vas a hacer esto? El chico comienza a trabajar de ladrón. Si vos le decís, robar está mal y a mí me da mucha pena que vos lo hagas, estás enseñando. Esto es vital. Vital, ¿por qué? Porque el chico no hay que adjetivarlo, sino que hay que criticar las acciones que hace mal, pero no a la persona. ¿Por qué? Porque vos estás formando, estás construyendo su ser. Y entonces, si vos le decís, no vas a pasar de grado, y bueno, ya empiezo a notar, este don está diciendo que no voy a pasar de grado. Sos un burro, empiezo a trabajar de burro. Dale que vos podés. Mira, tiene confianza, voy a poder. La crianza es mucho más que la palabra, pero para mí es central. Las palabras construyen realidades. Otra cuestión es el conocimiento, que ya hablamos un poco, que forma nuestras creencias. En pleno siglo XXI no puede existir pensamientos mágicos. Todo tiene una explicación científica. Al único pensamiento mágico que habilita Goleman es a la fe. La persona que tiene fe vive más y mejor, porque hay un ser superior que lo está protegiendo. Si esa fe le pones un poco de espiritualidad, medio que estás en el limbo. Pero fíjense lo potente de esto. En pleno siglo XXI, nosotros como formadores no puede existir pensamientos mágicos. A veces me llamaban para hablar, no sé si esto de Charlie, de eso que los lápices se movían por un juego de espiritismo y todo. Todo tiene una explicación científica, una base muy pequeña, puede haber un desnivel, una corriente de aire, uno de los participantes mueve la mesa para que el otro salga corriendo, cualquier cosa de esa sucede. Todo esto tiene explicación científica. Esto los chicos lo tienen que saber. A la escuela se va a encontrar ese conocimiento. Las experiencias. Y bueno, vamos a un acto escolar. Fíjense, yo considero que se comienza a enseñar a veces cuando se realiza la devolución de un examen. Yo no ando por la vida repitiendo la lección, sino que sé si sé o no cuando estoy ante una situación de examen. Si esa situación, esa devolución de ese examen es traumático, la próxima vez que el chico esté ahí, en esa situación, va a hacer esa rumiación, va a recordar esto mismo. Cuando nosotros hemos tenido una alternativa que ha sido traumática para nosotros, cuando nos enfrentamos a la misma situación, recordamos lo que nos pasó la vez anterior. Y eso a veces, ese programa mental, cuesta cambiarlo. Entonces esto, fíjense, por ejemplo, cuando el chico va con toda la presión a rendir un examen, más vale que salga bien porque si no, no tenés tal y cual cosa. Está en esa situación, está con esa presión de que, a ver cómo me va, porque ya está pensando en la consecuencia. Entonces, si sabe, a lo mejor se bloquea. ¿Por qué? Porque no puede desarrollar todo esto. Entonces, las experiencias, el chico se tiene que equivocar, pero tiene que ser habilitado a seguir intentándolo. El chico tiene que tener errores y a partir de esos errores construir conocimiento también. Y por último, la focalización. Y en esto de la focalización es, por ejemplo, así rápidamente, la señora que queda embarazada va a encontrar a todas las embarazadas del barrio. ¿Por qué? Porque está focalizada en eso, en la situación. Y entonces y le va a pronosticar alguna también. Me parece que vos también. O si vos querés comprarte un Fiat 147, vas a encontrar puro Fiat 147 en la calle, aunque haya poco. ¿Por qué? Porque está focalizado. Te estás construyendo tu casita, ves todas las casitas en construcción. Esto hace que establezcamos esta creencia. Y esto es bastante potente a veces para los chicos, para hacer esto propositivo. Hagamos esto. Y entonces vos focalizás para que el chico vaya tras esto. A veces equivocamos en esta focalización y decimos, como decía John Lennon, me delato con la DACA, la vida pasa mientras estás ocupado haciendo otras cosas. Esto es bastante
interesante desde ese punto de vista. Esto de las creencias produce un autodiálogo y que vos podés estar en modo de defensa o modo creativo. Es el libro que está allá afuera de Lucas. Y en esto del autodiálogo yo siempre digo y pongo este ejemplo, que a veces lo que como nosotros somos pesimistas por naturaleza, por esto de la defensa, viste que vos a veces salís a la calle y decís, che, qué lindo día, sí, pero está anunciada lluvia. O decís, pero qué linda camperita que te compraste, ah, baratita nomás. Siempre hay que echarle algo negativo, pero y estas cuestiones hacen a esto de que seamos pesimistas. Y ese autodiálogo, a veces cuando tenés un altercado con una persona, viste que las mejores respuestas se te ocurren cuando te fuiste. ¿Cómo no le dije esto? ¿Cómo no le dije aquello? Y empezás a rumiar ahí. Y esa rumiación, ¿qué pasa? Te produce síntomas. ¿Por qué? Porque todos los pensamientos el cuerpo compra. Nuestro cerebro también. Si yo me estoy por enfermar, piensa el cerebro, el cuerpo se prepara para enfermarse. Me siento como una persona de 30, estoy exagerando. El cuerpo se siente como una persona de 30. Y esto porque lo potente que son los pensamientos. Y a veces entramos en esta rosca de que no podemos soltar algunos autodiálogos. ¿Por qué? Porque hay gente que nos ha hecho algo que no nos gusta. Una vez una docente me dijo, a usted porque no le hicieron la que a mí. Entonces, estaba con un autodiálogo muy negativo con respecto a una persona. Y yo le decía, mira, la persona que te hizo lo que te hizo, a lo mejor ni se acuerda de vos. Y vos lo estás rumiando. ¿Quién decide eso? Vos misma. Basta de echar culpa afuera. Nosotros decidimos cómo queremos sentirnos nosotros mismos. Esto también es educación emocional. Mejorar la calidad de nuestros pensamientos. Bueno, pero de esto le va a hablar Luca después en la próxima charla sobre la felicidad. Y no me quiero invadir en ese terreno. Pero fíjense, todas estas cosas que nosotros hemos visto, lo importante y lo potente que son para nuestros chicos. Yo llevándolo a ese punto, a ese grado, ¿no? Y seguimos viaje acá. Perdón, ahí. La manera natural de motivarse. Y acá estaba el control de la pulsión bien explicado acá. Cuando pensamos, dije, liberamos sustancias a nuestro organismo. Por ejemplo, si yo deseo algo, libero dopamina, que es la hormona del deseo. Me pongo en acción para poder conseguirlo. Y no sé si lo voy a conseguir o no, entonces esto me libera adrenalina. Y cuando lo obtengo, obtengo la satisfacción y libero serotonina. Esto de la serotonina, ¿qué pasa? El chico lo pide, lo tiene. Lo pide, lo tiene. Jamás libera un poquito de adrenalina. Y esto es necesario ¿para qué? Para fortalecer el carácter. Todos nos debemos sentir inseguros para poder conseguir o no algo. Esto es vital. Ahí de esto se trata el control de la pulsión. ¿Qué quiere decir? A veces hay que aprender a esperar, hay que frustrarse para después poder conseguirlo. Si el chico lo pide y lo tiene, después en la adolescencia va a querer algo y va a tener competencia y no lo va a poder. También con la educación emocional, el chico desde muy pequeño tiene que advertir qué es lo que lo pone contento y qué es lo que lo pone triste. ¿Por qué? Cuando vos advertís y aprendés y le ponés nombres a las emociones y advertís qué es lo que te pone contento, el juego, la vida de amigos, el deporte, la vida en la naturaleza, ir a pescar, todo eso me pone contento. Si el chico lo advierte desde pequeño, cuando llega a la adolescencia no necesita sustituirse químicamente para estar contento un ratito, sino que lo aprendió de forma natural. Esto también es enseñado desde ese punto de vista. Y acá, esto es el término de mala sangre, exceso de cortisol más falta de serotonina, dice esto, ¿no? Y a ver, ahí este término que estaba en la diapositiva. Muchos de nuestros chicos hablan de éxito, pero también nosotros tenemos que explicarles a nuestros gurises
que se necesita mucha persistencia, fallo, sacrificio, decepción, buenos hábitos, trabajo duro, dedicación. Todo esto para la persona exitosa. Hay éxito si uno trabaja muy duro, simplemente eso. Y para eso también hay que enseñarlo. Todo viene de arriba, no todo llueve. Y también ahí es cuando uno tiene que forjar esto. Y bueno, yo puse de ejemplo cuando se los muestro a los adolescentes del Potro, que insistió con sus lesiones y siguió adelante, ¿no? Ahora, fíjense, de vuelta les toca participar a ustedes, están nominados. Si aparece la mosca del lado derecho, la agarran con la derecha. Si aparece de la izquierda, la agarran con la mano izquierda. Si aparece el mosquito simplemente en el medio, lo matan. La cucaracha a la izquierda, la matan con la izquierda, la cucaracha a la derecha. Si los insectos salen de un lugar que no corresponde, no hacen nada. A ver cómo nos va. Con los chicos voy lento. ¿Por qué equivocamos? Porque el cerebro es predictivo, ¿viste? Y vos te anticipás lo que va a pasar. Eso a veces nos hace equivocar mucho. ¿Por qué? Porque ya del prejuzgamiento, ¿viste? Vivimos prejuzgando, nos anticipamos a lo que va a pasar, o a veces también tenemos una información falsa de lo que está sucediendo. Por ejemplo, va una señora que aprendió a manejar a los 30 años, va con su primer autito así tiesita. Y entonces, chao, che, Nico, ella dice, ahora que tiene auto no saluda más. Va a ir tiesa, pobre, que te va a saludar. Pero uno prejuzga, se anticipa, ¿viste? Si nosotros... La comunicación sería tan hermosa si nosotros evitáramos prejuzgar, pero nos anticipamos a lo que va a venir, entonces a veces ya contestamos y contestamos lo que nosotros oímos, nada más, o lo que nos importa contestar. Y por a veces ni sabemos qué contestar porque tampoco prestamos atención debidamente a lo que nos está proponiendo. Fíjense, pensemos. Decía que a ustedes les tocaba conducir un colectivo, ¿no? Entonces iban con 2 pasajeros, primer parada suben 3, segunda parada suben 4, tercera parada bajan 5. Pregunta, ¿cuánto calza el chofer? ¿Eh? Muy bien. ¿Cuánto calzás vos? Muy bien. Dije, ustedes van manejando el colectivo. Fíjense que siempre no se escucha todo. Ella dijo 38, ¿por qué? Porque ella calza 38. Fíjense, ¿quieren la revancha? Bien, entonces vamos a hacer la revancha. Yo les voy a decir una palabra 3 veces, ustedes la van a repetir como yo la repito esas 3 veces e inmediatamente, esto también es un efecto reacción, inmediatamente ustedes me dan la respuesta a la pregunta que yo les hago. ¿Se entendió? Repiten 3 veces lo que yo repito y inmediatamente ustedes me dan la respuesta a lo que yo hago. Yo confío que ustedes lo van a hacer bien, así que bueno. A ver, ahí va la repetición, repiten ustedes y yo lanzo la pregunta. Yemo, yemo, yemo. ¿Cómo se llama la clara del huevo? Yema. Clara. Perdón,
Es un juego, ¿no? Y esto todo lo que estamos haciendo acá, ustedes se lo pueden hacer a sus gurises. Fíjense, nos anticipamos a lo que va a suceder. ¿Cómo se llama la clara del huevo? Clara. Bueno, entonces, todas esas cuestiones... Seguimos viaje. Perdónenme, por favor, perdónenme. Niños emocionales, en esto de la comunicación emocional. Poner nombre a las emociones, aprender a gestionar las emociones. Los chicos nuestros necesitan aprender este control de uno mismo, la ascética. Esto lo necesitan hacer. Convivir con emociones mezcladas. No toda la vida es la panacea, pero tenemos que enseñar a nuestros chicos esto, ¿no? Y también crear climas seguros y positivos. Esto de habilitar la palabra para que los chicos nos puedan decir lo que sienten. Sigo rápidamente. Bueno, estos chicos tienen más información, pensamiento crítico. Fíjense, acá también somos interpelados porque en ninguna planificación escolar falta que el niño desarrolle el pensamiento crítico. ¿Sí? No me gusta eso, señor. ¿Cómo no te va a gustar, che? Chau, pensamiento crítico. Esas cosas son así, ¿no? La creatividad. Este chico necesita creatividad, más conexiones con el mundo, las tiene, más comunicación las tiene, todo esto. Y acá, fíjense, esto se rompe un mito. El saber ocupa lugar. El cerebro se queda con lo que realmente le interesa y lo emociona. Lo demás lo desecha. Lo que hablaba hoy yo cuando la evaluación. Esto es como para tenerlo. ¿Cuánto dura la atención sostenida en el aula? En jardín infante 5 minutos. En la universidad 15 a 20. Ustedes están haciendo un esfuerzo titánico porque ya llevamos más de 1 hora acá. Pero esto, porque también esto de cómo se entiende. La memoria episódica. Mañana ustedes se van a acordar solamente el 10% de lo que hablamos hoy. ¿Por qué? Pero ¿qué pasa? Si les interesó, cuando estén en una situación, lo van a sacar. Si les interesó, van a seguir profundizando lo que les interesó. Mirá, el pelado dijo una vez eso. Y todas esas cosas, ahí cómo funciona esto. Y no me quería ir sin un poco hablar de esto, de la pirámide emocional, pero simplemente de la base, después lo otro lo vamos a hacer, sobre el amor. Dice Paulo Freire, Monfort, que hablar de amor en estos tiempos es ser valiente. ¿Por qué? Porque puede ser tildado tonto, estúpido, bombado, lo que sea. ¿Por qué? Porque nadie se atreve. Y fíjense que nosotros sacamos a la luz la violencia, ni una menos, bullying, y hacemos propaganda a esto. Los medios de comunicación hablan de ni una menos, está bien que se sepa, pero ¿cuál es el antídoto? Reforzar la autoestima de esos chicos, reforzar la autoestima de las personas, que las personas se sientan queridas y por todo, sobre todo, el amor. Y esto del amor, fíjense cómo definirlo. ¿Por qué? Porque cada uno, de acuerdo al momento que está viviendo, puede definir el amor de una forma u otra. Pero a veces cuando hablo con los adolescentes, lo mismo que les voy a contar a ustedes, les digo a ellos, para que empecemos a hablar de amor. ¿Por qué? Porque si uno establece un amor romántico, puede, de acuerdo al momento que está viviendo, estar en una nube, o si no, ya está medio complicado, la va remando y todas estas cuestiones. Pero fíjense, dice Chapman, que es un psiquiatra estadounidense, que hay 5 formas de brindar amor, o 5 lenguajes del amor. Y que acá es lo que yo les quiero dejar, porque también tiene que ver con lo que venimos hablando de la comunicación emocional. Primer forma de brindar amor. La palabra. Te quiero mucho. Te extraño. Son lo más importante que me ha pasado en la vida. Eso dicho con amor, con sentimiento, estás amando. Así como sos capaz de amar con la palabra, sos capaz de odiar. Vamos por la positiva. Y eso es enseñable. Amar con la palabra. Lo que decía hoy, las palabras construyen realidades. Segunda forma de brindar amor, el abrazo, la caricia, el gesto, la sonrisa, el saludo. Es una forma de brindar amor. Y para esto
Yo les voy a contar dos anécdotas que me parecen bastante significativas. Como supervisor escolar, me toca visitar las escuelas rurales y nosotros, como es tan grande el territorio, llegamos 2 veces al año a las escuelas rurales. Entonces yo había ido en abril y me tocaba ir de vuelta, fui en septiembre. Y caigo a una escuela que la maestra era una chica joven, pero era muy, así me daba, muy señorita maestra, muy estructurada. Entonces, eran de primero, segundo y tercer grado eran 8 chiquitos, y entro al aula, los saludo a los 8, y saludo a la maestra, y le digo, ¿y qué tal, cómo van las cosas? Y ella me hace así, como diciendo, espera un poquito, dice, a ver chicos, ¿quién es el señor? Porque yo la otra vez que él vino, después que se fue, yo les expliqué quién era el señor. Se ve que me quería agradar a mí, ¿viste? Y entonces, dice Josefina Semillán, que es una antropóloga, una genia, que cuando vos le preguntás algo a los chicos que no les interesa, te miran con mirada vacuna. Y cuando un chico te está mirando con una mirada vacuna, al final de la clase vos tenés que ir y decirle gracias, querido, porque no me molestaste, estaba en que sabe qué mundo, pero estabas re entretenido y tal. Y a veces vos ves muchas caras así. Bueno, estos 8 chiquitos estaban con mirada vacuna, ¿viste? Entonces, medio que yo miraba así nomás, y ella siguió con esa personalidad que era bastante brava. Dice, chicos, yo les dije quién era el señor. Y yo dije, bueno, es hora que yo intervenga. Déjalos, pobrecitos. No, tienen que saber ellos. Quedé yo así también. Ya todo inmovilizado. Antes eran 8, ahora somos 9, ¿viste? Entonces, agarra y bueno, y decide salvar la situación un nenito de primer grado. Le faltaban los dientitos, unos bolillones así que te daba ganas de comértelo todo, y entonces él levanta la mano y dice, yo sé quién es el hombre. Salvó todo. Y entonces la señorita maestra dice, a ver, ¿quién es el señor? El que vino la otra vez y me avisó. Y estas cuestiones nunca se van a acordar de los cargos, sino que como vos los trataste. Tus alumnos nunca se van a acordar de la dicotiledónea, sino que cómo vos los trataste, cómo vos, las cosas lindas que hicieron juntos. Esto es bastante potente de la afectividad. Y siempre también cuento, porque yo a veces cuando firmo así una dedicatoria, pongo abrazo de paz. Habíamos pasado con mi hijo más chico una situación complicada. Y entonces llegué yo a mi casa y voy y lo abrazo y le digo, Luquita, ¿qué sentís vos cuando yo te abrazo? Estaba con la educación emocional a full, ¿viste? Pues... Entonces, ¿qué sentís vos cuando yo te abrazo, Luquita? Y él me contestó esto, mucha paz, papá, mucha paz. Y él estaba angustiado, yo estaba angustiado, pero esto es impresionante. El abrazo libera endorfina, que es la morfina natural. Cuando una persona está llorando, vos no le digas, no llores, es decir, quiere llorar, que llore nomás, sino que abrazarlo para controlar. Y esto es interesantísimo. Pero viste como nosotros cuando vos jugás con adolescente, Luquita en ese tiempo tenía 17 años, al otro día yo le pregunto, Luquita, ¿qué sentí? Alegría, papá, y siguió viaje. Tercer día, y yo como maestro viejo también, viste, soy insistidor. Entonces al otro día lo abrazo de vuelta. A ver, Luquita, ¿y hoy qué sentí? Me tenés repodrido. Me quedo con la primera, pero es la que vale. Esto tiene que ver entonces la afectividad. La afectividad habla de nosotros. Nosotros necesitamos caricias, todos. Y fíjense que somos económicos en caricias. ¿Por qué? Porque cuando estamos con la persona que convivimos todos los días, ¿para qué le voy a decir que la quiera si ella ya sabe que la quiero? Y es necesario que todos los días nos digamos que nos queremos mucho. Es necesario que vos le digas a tus alumnos que los querés un montón, que son la esencia de lo que vos tenés. ¿Por qué? Porque es vital. Esto
Y se está en esto de la economía de caricia, que como vos necesitas ser, a veces esas caricias son positivas y a veces son negativas. Y entonces el chico se comporta mal para ser tenido en cuenta. Y él a eso lo toma como caricia. Personas adultas crecen con ese tipo de caricia. Y cuando deben elegir entre el dolor de esas caricias y la nada, eligen el dolor. Porque no conocieron otra cosa. No se animan a dejar eso. Es impresionante. Y eso también es enseñable para nuestros chicos. Tercera forma de brindar amor. Esto es la tercera forma de brindar amor, es el servicio. Servicio. ¿Y qué es el servicio? Yo le digo a los adolescentes que tu mamá apronte todo para que esa casa funcione, no es obligación de la vieja, ¿eh? Lo hace por amor. Nadie está obligado a servir al otro. Vos servís a alguien porque lo amás. Si no, arréglatela. Ese papá que sale a buscar el mango para que esa casa funcione, está amando. No es obligación también. Y esto hay que enseñarlo, hay que decirlo. Con todo el cariño del mundo, para advertir, para empezar a hablar de amor. Porque a veces, como las cosas son obvias, las obviamos, no las decimos, de tan obvias que son. Es hora que empezamos a hablar de esas cosas obvias, del cariño, del amor, del respeto, de la ternura, no de tanta violencia. Cuarta forma de brindar amor, el tiempo. Esto es más del hombre, ¿viste? Si yo amo a una persona, quiero estar mucho tiempo con ella. Vení vieja, sentate un ratito acá al lado. ¿Para qué? Sentate. Que vos necesitas estar con la persona amada. El tiempo compartido con una persona amada haciendo algo. Chapman es el presente, ese regalo que vos haces no de forma de interés, así por compromiso, sino que lo haces para ser recordado. Y si lo haces con amor a ese regalo para ser recordado, estás amando. Y en esto de amar, ¿qué pasa? Pues no te escapas de la casa de tu abuela sin que te regale una torta frita, pobrecita, aunque sea. ¿Por qué? Porque ella necesita ser recordada. De estas 5 formas que yo les dije, la palabra, el afecto, el servicio, el tiempo y el presente, dice este autor que nosotros potenciamos 2 y necesitamos ser amadas por esas 2. Y dice Lucas, que después lo van a tener acá, cuando lo charlábamos a esto, que para él, en el consultorio muchas parejas no fracasan por falta de amor, sino por falta de entendimiento. Yo vivía para servirlo, él quería estar conmigo, y nunca nos supimos decir qué necesitábamos uno del otro. De vuelta aparece la comunicación. Hay que habilitar desde pequeño al chico a decir cómo se siente, qué es lo que necesita, qué es lo que quiere, qué es esto, ¿no? Entonces, esto es el amor. Frustraciones, esto del control de la pulsión, acá también el chico necesita frustrarse para volver a intentarlo, debe ser habilitado. Límites, yo no saldría por esa pared porque sé que no se va a correr, eso es un límite. Por eso a veces hay que ser económico en los límites, porque a veces decimos un mes sin televisión, pero los 2 días se lo prende porque no sabe qué hacer. Entonces el chico sabe que esos límites se corren. El límite es límite, no se corre. Y jugar, porque también se aprende jugando. Fíjense que a veces en unos talleres que hacemos con los docentes, yo les pregunto por qué los chicos encuentran motivación en el recreo. Y me dicen, siempre se dice porque juegan, son libres, hacen lo que ellos quieren. Y entonces yo repregunto, ¿y cómo? ¿Y en el aula no pueden jugar? ¿No son libres? ¿No pueden? Y volvemos a repreguntar, ¿y cómo? ¿Y en el recreo no pueden aprender? Lo estanco lo hacemos nosotros, no
es que una cosa invalida a la otra. Y esto también es necesario. Ideas empoderadoras, aquí aparece la focalización. Yo empodero al chico, vamos a hacer tal y tal cosa, y vas guiando y vas empoderándola. Deberes y obligaciones, no es maltrato infantil que los gurises ayuden a ordenar, sino que también esto hay obligaciones, después los deberes, porque vivimos que todos tenemos derecho, che, pero hay que empezar a hablar de obligaciones. Y los placeres. Fíjense, bueno, esto muy rápidamente podría ser como una brújula emocional. La alegría y el enojo lo podemos expresar, va hacia afuera. Lo complicado es el miedo y la tristeza, porque está dentro. Y esto a veces nosotros también tenemos que aprender a sacarlo para poder interpretar. Sigo muy rápidamente. El dolor, ¿qué nos produce dolor emocional? La envidia, los celos, el enojo, el miedo, la inferioridad y la vergüenza. Todo esto también es rumiación mental. Un chiquito, con los adolescentes trabajamos mucho la vergüenza, le sale un granito, se quiere morir. Yo le digo, salí con una zapatilla distinta por el centro y nadie te va a decir nada. A veces los gurises no hacen algo, ¿por qué? Porque temen que digan los demás. Y todas estas cuestiones se pueden trabajar. El enojo, cómo metabolizar ese enojo para que sea productivo, los celos, una rumiación mental importante en lo que a lo mejor no sucede, el miedo, la inferioridad, la inseguridad. Seguimos rápidamente. A ver. Yo acá, tal vez la educación sea el proceso por el cual yo te conduzca delicadamente de regreso a ti mismo, el principito. Yo acá cambié amor por educación. Considero que educar es amar, desde ese paradigma, ¿no? Seguimos. Ese soy yo. Bueno, acá esto es un juego que está en uno de los libros de Lucas, que se dice que tenemos que pasar con 4 líneas por los 9 puntos. Y esto habla de las estructuras nuestras. La mayoría no lo podemos resolver. ¿Por qué? Porque no nos animamos a salir de este cuadrado. Nadie dice que no se pueda. Sino que para resolverlo hay que ir hasta allí, salir hasta ahí, salir hasta ahí, salir hasta ahí. Fíjense. Y la mayoría no lo podemos hacer porque estamos estructurados en esto, ¿no? Después, este es un efecto que no sé si está bueno o no. Ahora hagamos de cuenta que ustedes son mis alumnos y entonces yo soy el señorito maestro y les digo, a ver chicos, díganme el nombre de un país que comienza con D, por favor. Muy bien, estamos bien, ¿eh? Ahora les pido el nombre de un ave que empiece con G, por favor. Gaviota, golondrina, ¿qué más? Ganso, ¿qué más? ¿Quién dijo gorrión? ¿Gorrión quién dijo? Vos, querido, a partir de ahora sos mis preferidos. El que dijo gorrión, el que dijo ganso, golondrina, no me gustó la respuesta esa. No me gustó la respuesta esa. Y ahora les voy a pedir el nombre de una fruta que comience con M, por favor. Melón. Muy bien. El que dijo manzana, lo felicito. Lo que dijeron melón y todo eso no me gustó mucho, ¿no? ¿Saben por qué? Les voy a explicar. Yo traje esta diapositiva, me está quemando la... Y a veces eso nos pasa, ¿viste? Vos llevas una clase proyectada y uno que te dice gaviota y ya te querés morir. ¿Por qué? Y eso también forma parte de nuestras estructuras. De nuestras estructuras y de cómo nosotros establecemos esto. Entonces, fíjense, todo esto, acá también, esto que se ve ahí, un punto negro, y siempre vemos el error o lo que se destaca. Al error lo podemos disimular. ¿Se entiende? Todo esto ya. Y ya para ir finalizando, fíjense, a veces
hay un autor que dice que somos chacales. ¿Por qué? Porque en esto de la comunicación interpelamos y vamos directamente y queremos contestar lo que decíamos hoy con el yemo ese. Contestamos sin pensar, ¿entienden? Y a veces hay que propender a esto de empatizar, hacernos las trencitas, lo que hablábamos hoy al comienzo, y tiene que ser de esta forma. Te ve, acá dice que la jirafa tiene el corazón muy grande y esa reacción demora mucho en llegar al cerebro. Entonces son personas que practican la empatía, desean hacer la vida más maravillosa para ellos y aquellos que los rodean. Entonces, todas estas cuestiones, fíjense, de lo que hablamos, de lo emocional propiamente dicho, y de cómo uno puede llegar a formarse como persona, y cómo nosotros podemos enseñar a nuestros gurises a ser. Es lo más vital. La responsabilidad enorme que tenemos de ser esto. Y en esto también juega mucho la actitud, lo que decíamos hoy. Fíjense, a veces si uno se pondría a pensar que lo están por operar, ¿viste? Graficate esto, y vos estás ahí en la camilla, y entonces entra el cirujano y dice, che, hoy no tengo ganas de operar. Agarrá y te levantá y te vas. Y eso a veces también sucede con lo que nosotros a veces proyectamos a los chicos, ¿no? Desde ese punto de vista. Ya para ir finalizando, yo siempre paso un video motivacional, que para mí es un líder que enseña y practica el amor, lo que decíamos hoy, de esta forma, a través del presente, a través de la caricia, a través de todas estas cuestiones. Es un video que se ha viralizado mucho, entonces ustedes lo van a recordar, pero es medio que la síntesis de lo que hemos estado hablando hoy día.เขาจะได้อะไร ถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน เขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น เพราะสิ่งที่เขาได้ คือได้แค่ความรู้สึก ได้เห็นความสุข ได้เข้าใจ ได้ความรัก ได้ในสิ่งที่เงิน
ซึมไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดLas charlas, pero después ya Lucas les va a explicar mejor. Apoyamos a la ley de educación emocional y bueno, simplemente lo único que tengo para decirles es que a través de los años uno ha aprendido que la única religión que existe es el amor. El único idioma es el del corazón. La única raza es la humana. Y existe un Dios y está en todas partes. Pero no los voy a alargar así haciendo cucharitos, porque si no, ¿saben qué? Les voy a pedir ahora el último esfuerzo, que se pongan de pie, por favor. Se ponen de pie, el último esfuerzo, ya está. Y ¿saben qué? Esto se llama, vamos a hacer primero un spa emocional. ¿Cómo funciona esto del spa? Todos mirando para allá, ¿saben qué? Le hacen caer la lluvia en la cabeza, así, le toca la cabeza al compañero, le cae la lluvia en la cabeza a la persona que sienta la lluvia, que sienta esa lluvia con algo relajante. Bueno, le jabonan la espalda ahora, le jabonan la espalda, muy bien. Ahora le secan la espalda, por supuesto. Ahora le pasan crema, hagámosla completa, ¿vamos? Ahora miramos para el otro lado, vamos. Le cae la lluvia en la cabeza, que la siente la lluvia en la cabeza, muy bien. Le jabonamos la espalda, muy bien. Le secan la espalda, muy bien. Le pasan crema, muy bien. Abrazo, muy bien. Bueno, y ya para finalizar así paradito, yo también justamente me ganaron de mano, yo les iba a pedir un aplauso para ustedes por haber venido y por la buena onda. ¿No? Qué ansiosos que están. Entonces, como soy el que doy la charla, viste, yo pongo las reglas, eso es lo lindo que tiene estar acá arriba. Entonces, el aplauso lo vamos a hacer a mi forma. ¿Y cómo es mi forma? En lenguaje de señas. ¿Cómo es el lenguaje de señas? Arriba la mano. Así, esto es un asalto emocional. Entonces, ahora se van afuera y todos así arriba. Ahora arriba, vieron que fiacan el cerebro, ahí está arriba. Entonces las manos arriba así y van a salir hacia afuera y decir, ¿qué hiciste la charlina? ¡Qué bicho! Arriba las manos. Hacemos el símbolo del amor, de la educación emocional. Mira qué bueno, qué lindo que sale todo esto ahí. La foto, ¿dónde está? Y bueno, aprovechando que tienen las manos así hacia arriba, sigan así, dale pelado, dirán todos, bueno, ya viene Lucas, así con las manos hacia arriba. Les tengo que agradecer a ustedes, les tengo que agradecer a Cristian que me haya invitado y por supuesto les tengo que agradecer mucho, y aprovecho que está ahora acá, a Lucas Malaisi por dejarme ser parte de la Fundación Educación Emocional y poder compartir estos momentos lindos con ustedes. Arriba las manos, pero che, entonces con las manos hacia arriba les pido que pongan la punta de los dedos hacia adelante, muy bien, es muy fuerte verlos a todos haciéndome así, perdón. Y con la punta de los dedos así, con la punta de los dedos les pido que por favor se lleven la punta de los dedos rápidamente hacia la mejilla, por favor. Si esta es la mejilla, ¿cómo será la pera?